Saludo a todos los que se nos unen hoy en este acto de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Don Ángel, como lo llamábamos en la Escuela de Ciudadanía Cristiana, fue mi tutor en los estudios universitarios, de ahí pues una parte importante en cuanto al cariño, al recuerdo, al respeto que le tengo y a su memoria. Bien, nos invita la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria a que hagamos un curso online sobre el problema del tiempo en relación con el universo, como no, y teniendo presente pues al menos tres perspectivas, la física, la filosofía y la teología, en torno al problema del tiempo. Quiero insistir en la palabra problema, dada la naturaleza de esta, vamos a llamarle, magnitud física, referencial físico, un conjunto de posibles expresiones. Como introducción, para situarnos, vamos a hablar del tiempo filosófico, físico, cósmico, si queremos llamarlo mejor, y hacerlo en relación con el universo, donde nos encontraremos las primeras preguntas, problemas en torno al tiempo. ¿Es anterior e independiente el tiempo del universo? ¿Es simultáneo pero independiente? ¿Es simultáneo pero siendo propiedad del universo y no una entidad independiente, distinta del propio universo? En todo caso, me atrevo a decir que el problema en el ámbito intelectual básico, al modo de los entes matemáticos, como en matemática nos gusta utilizar las condiciones previas, el primer problema sería el problema de la existencia. ¿Existe o no existe eso a lo que hemos venido llamando tiempo? Nada menos que si existe, ¿no? Y el segundo problema, claro, es el de su naturaleza, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene en su caso? ¿Cómo iremos tratando? El curso sería muy denso, es escaso en hora, pero espero que sea suficiente sobre todo para la reflexión, el diálogo y la revisión crítica. Pues bien, problema. El primordial, si queremos decirlo así, es el que podemos referir con dos palabras: eternidad del tiempo en su caso y creación del universo, también diremos desde la ciencia, en su caso. Problema, insisto en la palabra. Punto de partida, el universo tal como lo concebimos hoy. Vamos a decir que en la actualidad, desde la física, deberíamos llamar nuestro universo en el sentido de que pudieran haber existido o pueden existir otros universos paralelos, como pudieron, en su caso, existir universos preexistentes y otros también, en su caso, consecuentes. Pues nuestro universo, que en síntesis vamos a decir que es aquel del que se atreve a hablar la física con conocimiento, porque de los otros se puede hablar no necesariamente desde la física, sí desde cualquier perspectiva humana. Nuestro universo está en expansión. Quizás tuvo un momento o un instante germinal que llamamos el Big Bang. Digo, me ha surgido el quizás porque a mí me gusta decir que se trata de una hipótesis harto plausible, la del Big Bang. No creo que todavía podamos garantizar que sea un hecho físico. Pero, en fin, fuera hecho o fuera hipótesis harto plausible sin la cual no podemos explicar el funcionamiento del universo tal como hoy lo conocemos, pues el hecho es que esta es la expresión o una expresión, quizá la más rica con menos dibujo, acerca del concepto que tenemos hoy del universo. La primera gran sorpresa con respecto a todos los siglos hasta el XIX de nuestro pensar
humano, obviamente, pues es que hoy sabemos que no podemos saber cómo es el universo en la actualidad, cuando hemos querido siempre describir cómo era el universo. Pero aunque sabemos que hoy no podemos saber cómo es el universo, sin embargo, sí nos atrevemos a decir cuál ha sido su historia. Con lo cual, es importante que traspasemos de la idea tradicional en filosofía del ser a la que pudiéramos considerar más actual de realidad. Y de la misma manera, en el ámbito de la física, el cómo vamos conociendo su funcionar, su funcionamiento, lo que me gusta denominar su dinamicidad intrínseca. El universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser. Por lo que es lo mismo, el universo, más que ser, es un funcionar, una estructura dinámica. Pues en esta imagen, que es la primera que surge si entramos en Internet, pues podemos ver cómo, con respecto a un eje vertical, que llamaríamos el eje del tiempo, respecto a eso estamos representando la historia del universo como algo que, poniendo la dimensión, distancia entre dos galaxias o el hipotético radio o volumen del universo, una magnitud geométrica, cómo va creciendo el universo a medida que va transcurriendo esa entidad que vamos a llamar tiempo. Desde esta perspectiva, desde el Big Bang hasta el presente, hasta la actualidad, el universo se ha ido expandiendo o expansionando, primero desde una manera ralentizada, decimos, y desde hace más o menos unos 5.000 millones de años, desde una perspectiva que llamamos acelerada. Esto es una primera imagen para ver cómo concebimos el universo hoy. Desde algo que nos va a resultar más familiar en esta conexión con el tiempo, aquí tendríamos otra imagen también de la historia del universo, donde en sus orígenes, decimos, cuando el universo podía tener 10 a la menos 37 segundos, puede sorprendernos estas duraciones tempóreas desde el origen, pues que tuvo una gran inflación, que en lenguaje filosófico más preciso podríamos decir que hubo una generación de espaciosidad o de espacialidad. Si asumimos que el universo no se encuentra en un espacio exterior, cosa hoy no concebible, generación de espaciosidad del propio universo. Y en esta imagen vemos cómo, si tomamos la idea del tiempo en sentido logarítmico, pues podemos ver cómo, por ejemplo, cuando el universo tenía 300.000 años, es cuando se iba a producir el acontecimiento hasta hoy más relevante de ese funcionar del universo, de esa dinamicidad, y el que más información nos da hasta el presente de los momentos iniciales, es lo que hoy captamos como radiación fósil, decimos, de fondo. Y hoy la captamos en la frecuencia de microondas. Vemos pues que el tiempo necesitamos tener una determinada representación suya para explicar esta historia del universo. Y ahora veremos a qué conclusiones podemos llegar de esta interpretación del tiempo. Y el universo, a medida que se ha ido expandiendo en ese transcurrir de lo que llamamos tiempo, pues ha ido dejando de ser como era en cada instante para ir siendo otra cosa. A partir de este momento al que me he referido antes, pues aparece la materia ordinaria, los primeros átomos de hidrógeno y también previsiblemente de helio. Más adelante irán apareciendo las estrellas y finalmente, desde hace unos 2 millones de años, si somos muy generosos con las especies próximas al sapiens, pues podemos decir que existen seres humanos.
Otras perspectivas pues, pueden ser esta, en la que se nos dice de manera muy clara, en una imagen muy bella, poco representativa, porque esta inflación tendría que ser inmensamente de mayor extensión, pero deformaría demasiado la figura. Y aquí ya nos atrevemos a decir que el universo tiene 13.700 millones de años. No se trataría, pues, de que el universo se encuentra en una temporalidad externa, sino que el punto inicial del tiempo lo pondríamos en el Big Bang. Bien, y esto nos caben muchas otras posibilidades para ir explicando esta evolución del universo hasta llegar a la explicación actual que tenemos. Si esto lo representamos desde una perspectiva prioritariamente matemática, en la rama matemática que llamamos topología, pero como representación. La representación aquí es pura matematicidad al universo y esto, lo que fuera, en su caso, el tiempo en el universo y esto, pues no se parecerían absolutamente en nada. Pero, sin embargo, lo podemos entender muy bien. Entonces decimos que el tiempo lo podemos representar en una recta que transcurriría desde el infinito del ayer hasta el infinito en la recta del mañana o del futuro. De tal forma que a esta realidad tiempo la pondríamos en correspondencia biunívoca con la recta real, el conjunto de los números reales desde el menos infinito al más infinito, pero con una condición ya que va a señalar toda reflexión sobre el tiempo, orientada con la afinidad del ayer al mañana, siempre hacia el futuro. Pero con lo que hemos visto de la visión que acerca del universo tenemos hoy, pues también podríamos decir que en ese hipotético tiempo desde el menos infinito al más infinito, podíamos establecer una cortadura topológica. Y eso podría ser pues, un instante de ese tiempo que podríamos considerar muy singular con esa representación del tiempo. Bien, pues tendríamos entonces este signo especial de un determinado instante de esa concepción real acerca del tiempo. Pero más próximo a lo que hemos visto de la visión actual sería el tener en cuenta que esa cortadura teórica que habríamos hecho en el caso anterior es origen del tiempo. El tiempo nacería, en su caso, en esta perspectiva, con el propio universo. En este caso, pues podríamos disponer como expresión matemática en topología de la semirrecta real positiva, es decir, el conjunto de los números reales desde el cero hasta el más infinito. Y esto es lo que estaríamos más o menos representando en primera instancia, claro, y en sentido clásico hasta este momento acerca del tiempo en su relación con el universo. Si fuera algo existente anterior al universo, podríamos estar pensando en la primera representación y de acuerdo con la visión actual, pues sería la que tenemos en la parte inferior. Muy bien, pero siempre orientado hacia el futuro. El tiempo, a lo largo de la historia, a los seres humanos se nos ha presentado con notas de enigma y de misterio. Pero entendemos que al enfrentarnos con él, el ser humano pues tiene al menos estas tres características básicas. La de ser inteligente, la de ser libre para poder enfrentarse con el estudio del tiempo y del universo, claro, y al mismo tiempo, o coherentemente con ello, responsable. Si estas serían las características del ser humano en un sentido general, en el ámbito de los creyentes y en el sentido judeocristiano, pues el ser humano deberíamos contar también con la idea de que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Bien, la idea de misterio del tiempo ha preocupado a todos los hombres, desde numerosas perspectivas y desde muy atrás. ¿Cuál sería entonces el ámbito propio
como vamos a ver, del tiempo. La física, la filosofía, la teología, la psicología, la biología u otros en los que podríamos encontrarnos también en la actualidad. Enigmas, muchos. Podemos afirmar que física del tiempo en sentido propio no existe. No tenemos una física del tiempo. A lo mejor es que no es posible tampoco que la tengamos. Sí estamos enriqueciéndonos enormemente en los primeros instantes del universo con las nuevas disciplinas de acuerdo con el conocimiento que actualmente nos están aportando ellas, sobre todo en la conexión entre la cosmología y la física de partículas elementales o física de altas energías. En síntesis, no existe una ciencia del tiempo que fuera independiente, al modo de la geometría, por ejemplo, aunque sí exista otra cuestión que tendremos que ver durante este curso, una ciencia de la medición del tiempo que podríamos llamar cronología. Pero de aquí saldríamos ya del tiempo como referencial, de lo único a lo que nos hemos referido hasta ahora. Y entonces estaríamos entrando ya en la magnitud física a la que también llamamos tiempo, pero que deberíamos llamar duración o intervalo tempóreo para evitar tantas confusiones como tenemos en el propio ámbito de la física, ¿no? Bien, sin embargo, toda la física, en cuanto a sus principios y a su desarrollo, se basa en determinadas ideas acerca del tiempo. En la relación entre el tiempo y el ser humano, pues debemos tener presente que lo que hacemos son concepciones. Tenemos lenguaje, tenemos concepciones y tenemos referentes en la naturaleza. Si asumimos que el tiempo es un existir en la naturaleza, la palabra tiempo tiene sentido lógico para referirnos a un concepto o a muchos conceptos distintos que a su vez tengan la pretensión de estar representando alguna realidad en el ámbito de la naturaleza o del universo. Pero la idea de concepto es fundamental desde los distintos actitudes, comportamientos, entendimientos, actuación intelectual con respecto al tiempo. Pero lo que sí está claro es que tenemos conciencia de que se vive en una realidad, conozcámosla mejor o peor, que decimos en el tiempo. Pero el tiempo, en esto quizá el que mejor lo explicó fue San Agustín en sus confesiones, el tiempo fluye, una primera característica, desde el pasado, en el presente, hacia el futuro. Decía, se fue, se va, aún no ha llegado, serían tres expresiones. Esto ya nos pone en duda acerca de la propia existencia. Si se fue o pasó, pues la existencia desde esta perspectiva sería solo el existir en presente, el momento concreto, el instante que desaparecería cuando hubiera pronunciado la última sílaba de esa expresión, ¿no? No se ve, no se oye, no se toca, no se huele, no se saborea. El hombre siente el tiempo. Es una especie de sexto sentido. Sin duda, se percibe su curso. Está en los ámbitos, o estaría en los ámbitos de la percepción y de la sentición humanas. Y tenemos también conciencia de ese ritmo que tendría eso lo que llamaríamos tiempo, en tanto que uniforme e invariable, entre otras características. Bien, la revolución relativista, al incorporar el tiempo al espacio como cuarta dimensión, ha aumentado los misterios, aunque penetre quizás en el conocimiento de su naturaleza. Pero esta analogía geométrica no resuelve la marcha inexorable, su fluir siempre en el mismo sentido. En resumen, como a modo de un lema trasfondo, principio básico científico, podríamos considerar, al tiempo cósmico, al real, le trae absolutamente sin cuidado la existencia del ser humano y el pensamiento del ser humano. Solo que a nosotros, seres humanos, sí nos importa y mucho este concepto
en las distintas perspectivas a las que pretendemos referirnos, ¿no? Muy bien, bueno, los tiempos clásicos serían estos a los que nos referiremos con algún detalle, y nuevos tiempos o otras perspectivas, poniendo ya la palabra en plural, serían los tiempos de las teorías de la relatividad, lo que aportaría o modificaría la física cuántica, y la noción de tiempo, en su caso, que podríamos aplicar en otros universos, caso de que existieran, como nos hemos referido, ¿no? Muy bien. Quizá el centro al que yo quisiera referirme y darle la mayor importancia en este primer tema, pues es al concepto de problema. ¿Qué entiendo por problema? Bien, en síntesis, desde la filosofía podríamos decir que es una cuestión, un asunto que no tiene solución. Y al decir que no tiene solución, pues queremos decir que no tiene solución única, exacta, verdadera, correcta, general, absoluta, universal, histórica. No tiene una solución que tuviera, pues, al menos algunas de esas notas caracterizadoras. Y esto es importante en nuestros ámbitos de ciencia, física, matemática, sobre todo, que no confundamos el concepto y el término lingüístico problema con el que deberíamos llamar ejercicio en las disciplinas científicas. Y ejercicio, pues, sería ciertamente, pues, aquello que sí tendría solución. Por ejemplo, un problema de física sí debe dar 20,37 gramos, pues a todos los que tuvieran los mismos datos con las mismas leyes debería darle la misma solución, ¿no?, en ese sentido. Bien, problema, por tanto, y ya estamos afirmando que el problema del tiempo no tiene solución con esas características. Sí, es interesante, pues, ver qué es el problema con el adjetivo fundamental. Denomino problema fundamental aquellos que en sí misma, sentido intrínseco, pues son problemas y por tanto no tienen solución con esas características, pero que se considera de suma importancia esa cuestión, ese asunto básico, primordial, primicial, carácter de ultimidad, independencia absoluta. Y, por otra parte, extrínsecamente, pues es un problema que a cada persona, a cada grupo, a cada ideología, a cada religión, a cada civilización, le ha exigido una respuesta. Pues esto sí vamos a ver que con estas notas el tiempo sí es un problema fundamental. Esto nos llevaría a situarlo en lo que me gusta considerar como catálogo de problemas fundamentales, en la conjunción de filosofía, ciencia y religión. ¿Cuáles han sido esos problemas que han permeado toda la historia del pensamiento desde un momento inicial hasta el presente y que siguen constituyendo hoy problemas fundamentales? Pues no han sido muchos, ciertamente, pero en fin, en este catálogo el primer problema, sin ninguna duda, fue el problema de la naturaleza, lo que se plantearon, pues, ese conjunto de filósofos griegos que llamamos los presocráticos y los que, pues, traspasaron de lo que llamamos el mito al logos, comenzaron el uso racional, si queremos decirlo así, en síntesis muy apretada. Y el problema de la naturaleza, iniciado por ellos, pues se presentaban en tres subproblemas. El primero, precisamente, el del universo. El segundo, el de la materia, es decir, el todo y aquello que constituye el todo, o de lo que está constituido el todo, que sería el universo. Y dentro de ellos, pues sin ninguna duda, como tercer problema de la naturaleza, problema fundamental o subproblema, el tiempo. Ahí quedarían encerradas. Con la perspectiva con la que hemos iniciado este tema de hoy, la visión actual del universo, pues podemos ver que el problema de la naturaleza sigue hoy vivo, sigue siendo problema fundamental que ha ido permeando toda nuestra historia, ¿no? El segundo gran problema, pues, es el problema del hombre. Centrémoslo en el siglo IV a.C.,
pues, los grandes filósofos, Aristóteles, Platón, Sócrates, pero aquí el problema del hombre era fundamentalmente el problema de la libertad, el problema de la responsabilidad, el problema de la moralidad. Bueno, pues hoy el problema del hombre pues es otro, y a lo largo de toda la historia, pues quizá el más significativo pues haya sido el problema de la evolución del siglo XIX con Darwin. Hoy, pues el qué sería, ¿no?, el hombre que nos suceda a los sapiens en su caso, etcétera. El tercer problema, pues, es el problema de Dios, que surge fundamentalmente en el siglo IV, tras los concilios de Nicea I y Constantinopla I, cuando se plantean como dogma pues, la Trinidad. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El problema del Dios uno y trino, que significó el que hubiera que considerar este problema desde diferentes perspectivas, pero prioritariamente, claro, en el ámbito de la religión cristiana. El tercer gran problema, a mi juicio, es el problema del conocimiento, ¿eh? El problema que va a surgir como tal problema filosófico con Descartes. ¿Qué es cognoscible? ¿Cuánto de cognoscible es lo cognoscible? ¿Cómo puedo conocer lo cognoscible? Bueno, y ante esto, de una manera u otra, con más claridad o menos claridad, pues ahí es donde van a intervenir Galileo, Newton, Kant y toda la Ilustración. Nosotros centraremos, porque es de donde van a salir otros aspectos fundamentales del concepto de tiempo, en Galileo, Newton y Kant. El quinto gran problema, por acercarnos más a la actualidad, pues es el problema de la vida, del origen de la vida, que sigue permeando nuestro momento actual. ¿Logramos vida artificial o no? ¿Hay vida extraterrestre? Serían los dos aspectos más propios de este problema en el momento presente. Y yo me atrevería a decir que todavía más actual es el problema de la inteligencia artificial, si hemos puesto antes y destacado con mayúsculas y en rojo la idea de la inteligencia como lo más característico del ser humano, ¿no? El problema de la inteligencia. Este sería el catálogo de problemas en el que el tiempo pues, ocupa un lugar de excepción. Con respecto al tratamiento de los tres primeros, naturaleza, hombre y Dios, pues a mí me gustaría recomendar el libro Naturaleza, Historia y Dios, precisamente, aunque no están, como es lógico, encorsetado en este catálogo de problemas míos, sí hay ahí unos estudios muy buenos del gran filósofo metafísico, le gustaba considerarse a él, Javier Zubiri, ¿no? Muy bien, pues yo creo que podemos ver esto para hacer una primera fase de diálogo. ¿Cuál sería entonces un catálogo inicial de problemas fundamentales, pero ya en la perspectiva tradicional de la unicidad del tiempo? Bueno, pues la primera cuestión que se plantea es si el tiempo es un ser o un no ser. Difícil cuestión. Está en relación con el problema de la existencia, en un intento de aproximarse al de la naturaleza. El segundo sería el de su comienzo, cuándo empezó o se originó, si es que empezó. Un tercer gran problema sería el de su fin, cuándo concluirá o desaparecerá, si es que desaparecerá. El cuarto, que ha preocupado mucho siempre, puede pararse de alguna manera, en algún lugar, en algún momento. Y otro problema también, el sentido, eso que hemos puesto, esa flecha orientada siempre hacia el futuro. Es posible dar marcha atrás. Su fluencia, ¿fluye de manera continua o discontinua? ¿Fluye de manera constante o no? ¿Es universal? ¿Es en todas partes? ¿Siempre fluye? ¿Deviene, decimos en filosofía mejor, de manera análoga?
un buen plantel de preguntas a las que iremos dando respuesta en función del desarrollo del pensamiento humano. Bueno, pues yo creo, Javier, si te parece, que antes de llegar a las últimas reflexiones, pues podemos abrir un primer diálogo sobre esta introducción. De acuerdo, pues en el chat tenemos tan solo una pregunta, así que la voy a leer, es de Alejandro Vivas y dice así: con respecto a los conceptos de tempóreo y espaciosidad, tal como usted comenta, estos aparecen como propiedades de la realidad. Sin embargo, según su sistema filosófico, ¿considera que son propiedades intrínsecas o emergentes? Continúa, le pregunto esto debido a que desde una posición bungiana del materialismo, el espacio y el tiempo son propiedades emergentes, o sea que surgen debido a la existencia de entes materiales, y si estos entes desaparecieran, en consecuencia el espacio-tiempo también desaparecería. Bueno, me alegra enormemente la pregunta porque nos va a permitir aclarar un poco más la cuestión de cómo vemos el universo hoy. Aristóteles nos indicaba que el universo era una especie de unidad, en el sentido de la teoría de conjuntos matemática, unidad de tres entidades mutuamente y radicalmente independientes: tiempo, espacio y materia. Y a estas tres unidades, como unión de esas tres, pues podía ser el enfoque del concepto de universo de Aristóteles, trino. Pero de esas tres entidades, llamo entidades de momento ni sustantividades ni sustancialidades. Sustancialidad solo sería la materia, y solo a ella le podrían suceder fenómenos. Esto veremos su sentido tanto con Newton como con Einstein. Bueno, la perspectiva que nos ofrece la física actual acerca del universo ciertamente es otra. El universo no es trino, no es espacio, tiempo y materia a la que le suceden fenómenos. El universo es un todo único. Desde esta perspectiva, los referentes tiempo y espacio tradicionales, si queremos decirlo así, pues pierden esa entidad o esa sustantividad que enriqueceremos notablemente cuando lleguemos a la edad moderna, sino que hoy nuestra perspectiva acerca del universo nos invita a que consideremos que el universo es espacioso, el universo es tempóreo, el universo es matérico, o lo que es lo mismo, la espacialidad, la espaciosidad y la materiedad serían propiedades constitutivas del universo. Bien, esto querría decirnos que con el universo nacen o emergen. Lo que emerge es el universo como un todo único, total, en funcionamiento, emergente, sin que ni el espacio ni el tiempo sean emergentes de la materia. No. De ninguna manera esto tiene sentido en la perspectiva que vemos ahora. Entre otras razones, el propio Big Bang no es un hecho, del que la física sea capaz de explicarlo, ni muchísimo menos. Desde la perspectiva, desde los intentos de Einstein hasta el presente, de acercarse hasta el Big Bang, quedó siempre claro desde los primeros estudios matemáticos de la intención de integrar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de Einstein, que ese momento inicial al que conducían todas las posibles soluciones, pues se consideraba que era una singularidad matemática en la que desaparecerían los propios sentidos de las leyes físicas, ¿no? Surgen simultáneamente
el universo con esas 3 notas de el universo, con esas 3 propiedades del universo. Si el universo, como se cree desde el punto de vista de la religión judeocristiana, es obra de un creador, pues entonces las 3 propiedades de ese universo fueron creados por ese creador del que hablaremos ahora un poco en esta nueva parte final de eternidad y tiempo a la que nos referiremos. Por tanto, sí creo que es interesante que ya desde hoy mismo podamos hablar y entendernos de qué espacialidad, temporalidad y materidad serían las materidad con energía, claro, cuando lleguemos a Einstein, serían los 3 componentes, los 3 constituyentes básicos del universo entendido como un único todo total en funcionamiento o intrínsecamente dinámico. Muy bien. Bueno, hay una pregunta también de Josep Corcó, que por cierto saludo, que hace mucho tiempo que no tengo contacto con él y alegro verle aquí. Pero yo creo que en parte ha quedado un poco contestada con la anterior. Dice que Aristóteles decía que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. ¿Qué le parece? Eso es cierto, pero ya no está hablando del universo ni del referencial tiempo. Ahí ya se está hablando de un fenómeno físico, el fenómeno por antonomasia, que es el movimiento, y ahí veremos cómo el concepto de tiempo que hay que poner ahí no es el referencial tiempo, sino la variable continua, real, física, que llamamos también tiempo, que es la que ponemos en las ecuaciones, en ese caso tan sencillo, de cinemática. A esto ya veremos el próximo mes todo lo que va a significar este concepto que a mí me gusta llamar duración o intervalo tempóreo, porque eso no es el tiempo del que estamos hablando ahora en conexión, no es propiamente en conexión con el universo. Pero ciertamente de eso será punto capital de lo que va a significar la cinemática de Galileo, la cinemática de Kepler y luego la dinámica y la gravitación de Newton. Y la última de esta primera tanda pues, sería de Antonio Campos y dice así, el término expansión, ¿es el más correcto? Se pregunta, porque a nivel general si algo se expande lo hace en algo. ¿Cómo entender la expansión del universo? ¿Existiría otro término más pertinente o más fácil para entenderlo? Bueno, pues otra importante pregunta. La respuesta que debemos dar a esto es: no sabemos que exista nada exterior al universo. O lo que es lo mismo, punto de partida puede ser que fuera de nuestro universo no existe nada. Es difícil que entendamos en primera impresión que el universo se está expandiendo sin que sea en algún lugar externo o sin que sea contra algo. ¿Cierto? Cierto. Pero la naturaleza o la realidad, esto debemos tenerlo bien claro, es la que es. Y yo he puesto ahí como principio para la intelección nuestra que a la naturaleza le trae sin cuidado lo que nosotros podamos considerar o aquello de lo que seamos capaces, a pesar de nuestra inteligencia, de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Entonces decimos que el universo, en su dinamicidad, se está expandiendo, que quiere decir que está generando espaciosidad como propiedad suya. Campos, sí. Hemos de considerar que el universo desde sí mismo, por sí mismo, intrínsecamente, se está expandiendo en el sentido de ir ganando, creciendo en espaciosidad, en espacialidad, como más nos guste, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Y dentro de eso que podríamos llamar, en la perspectiva de nuestra imagen clásica, esa espacialidad, están teniendo lugar en el devenir tempóreo
todos esos cambios de la dinamicidad intrínseca del universo que yo suelo utilizar para hilar unas cosas con otras, un poco en el sentido de Zubiri, que el universo está dejando de ser el ser que es para ser otro ser, con ese juego entre el verbo ser y el sustantivo ser, que encaja perfectamente con el concepto tradicional de ser en filosofía. Si lo amoldamos al concepto newtoniano de cuerpo en vez del ser filosófico, el de cuerpo más sencillo, pues lo corpóreo o lo material que hay en el universo está dejando, en su historia, ha ido estando dejando de ser los cuerpos, corpúsculos o partículas que pudieron ser para ser otros cuerpos, partículas, corpúsculos u otros grandes cuerpos, estrellas, galaxias, agujeros negros, etcétera, que han ido surgiendo en su devenir tempóreo. Bueno, tengo ahí alguna pregunta más, pero yo creo que vamos a continuar y las tengo anotadas para el final, para no alargarnos ahora demasiado, si te parece, ¿de acuerdo? Muy bien, Javier, pues entonces Venga. acabamos con Sí. un conjunto de reflexiones, porque en el tema de hoy yo lo que quería es tener el panorama para que a partir del próximo día podamos ver los distintos conceptos que tienen o a los que les adjudicamos el término lingüístico tiempo. Bien, eternidad y tiempo, que a fin de cuentas eran los ingredientes primitivos y para los que hemos representado topológicamente esas rectas del tiempo, ¿no? Bien, con el término eternidad queremos decir desde siempre y hasta siempre. Pero claro, esto es lenguaje, esto es lenguaje. Quizá sea bastante más claro lo que representamos, pero representamos con la recta real, desde el infinito hacia atrás, que deberíamos llamar eternidad cuando hablamos del tiempo, y no infinitud o infinito, que esto es más propio del espacio, solo que como al tiempo lo hemos estado tratando casi siempre como si fuera una dimensión más, a fin de cuentas esa recta real orientada podría considerarse como un espacio unidimensional, pues eternidad. Cuando hablemos de tiempo vamos a llamar de eternidad, desde siempre hasta siempre. Bien, entonces tendríamos aquí que enfrentarnos ya al atributo eternidad del Ser Supremo, Creador, Dios. ¿Cuáles son o cuáles serían, desde esta perspectiva cósmica, los atributos de ese Ser Supremo, Creador del universo y con el universo, obviamente, de todas sus propiedades? La espacialidad, la temporalidad o temporeidad y la materialidad, energeticidad, si queremos llamarlo así, ¿no? Bueno, yo entiendo que ese concepto de Dios debemos enriquecerlo con esto, concebirlo, o, para los creyentes, creerlo en esta plenitud. Sus atributos serían o son eterno, omnisciente, omnipotente y creador de todo lo existente, en este caso y en concreto nuestro, del universo. Sí parece interesante el dejar aquí claro para los creyentes judeocristianos que estos atributos cósmicos así no aparecen en la bellísima narración genesíaca, donde sí puede aparecer la omnipotencia, no propiamente la omnisciencia, está corrigiendo lo que se narra tan bellamente en el Génesis. Si cogemos la expresión, a mi juicio, extraordinaria del Papa Francisco en la Laudato Si, narrativo y simbólico, bellísima narración, extraordinarios símbolos. Bien, pues el comienzo, en el principio, había caos, no había nada. Bueno, pues el Dios, o nuestro Dios,
o el Ser Supremo, o el Creador, eterno, omnisciente, omnipotente y creador. Esta perspectiva nos llevaría, a mi juicio, a que tuviéramos que leer el Génesis, los creyentes, no en cuanto a una lectura literal de esos comienzos, sino precisamente la expresión apodíctica, ¿no?, del propio Génesis en el último versículo del capítulo 1 y el primero del capítulo 2. Y vio Dios que estaba todo bien hecho y descansó. Este descanso, así, apodíptico, es capital. Y lo vamos a ver cuando tratemos precisamente, en la edad moderna ya, de la perspectiva religiosa de Calvino y de la también religiosa, pero para llevarla a la física, de Newton, como buen calvinista en sus principios. Descansó. Entonces, el punto capital, o los puntos capitales, serían aclarar en el principio, Bereshit, en el principio creó. Tendríamos que tener bien claro. Y entonces aquí nos surgiría el otro problema. Actúa Dios en el universo. Pero vean que yo lo que pretendo en todos los temas a tratar, es muy breve el curso, solo tenemos 5 opciones para tratar este problema tan intenso, pero en fin, otro es si actúa o no actúa Dios en el universo. Esto que era pues, normal, perfecto, completo en la perspectiva de Calvino y necesario en la perspectiva de Newton, cuando todavía no conocía perfectamente su propia, la matemática inherente a sus ecuaciones que tendrían que desarrollarse o que se desarrollarían por los grandes matemáticos del siglo XVIII y que sí acabarían con Laplace pensando que ya el sistema newtoniano sí era correcto y completo, ¿no? El problema es si actúa o no actúa Dios, el Eterno, en el universo. Y entonces esto significaría si puede hablarse de eternidad sin referencia a tiempo, ¿no? Pues no sería fácil el que tomáramos aquí tampoco una decisión completa, perfecta, exacta, verdadera, universal, general, validez científica, filosófica, etc. O en sentido contrario, ¿puede hablarse de tiempo sin referencia a eternidad? Las 3 representaciones topológicas simples, las primigenias, las básicas para poder iniciar, pues digamos, la primera discusión acerca de este tema, pues son enormemente claras, pero no resuelven los problemas. Bien, aquí tenemos entonces estas 2 perspectivas. En síntesis, el tiempo ha sido un problema, enigma, misterio, ente físico, es un problema y previsiblemente continuará siendo problema. De ahí el interés que he tenido en fijar, aunque haya sido en un tránsito muy fugaz, la noción de problema fundamental, del catálogo de los problemas fundamentales que a mi juicio hemos ido teniendo en el pensamiento científico, filosófico y teológico, y dentro del marco en el que se sitúa este otro problema especialmente difícil que es el del tiempo, ¿no? Bien, pues estudiaremos las principales respuestas, que no soluciones, o que yo al menos no me voy a atrever de ninguna manera a decir que son soluciones con ese conjunto de características que desde la filosofía y la ciencia se han ido ofreciendo a lo largo de nuestra historia, que empezaremos el próximo miércoles del mes de diciembre y seguiremos de acuerdo con el programa propuesto, pues en los primeros miércoles, como nos ha dicho Javier, en los próximos meses. Muchísimas gracias y podemos continuar por mi parte el diálogo, debate, reflexión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paco. Vamos a ver las preguntas que nos quedaban. Y sí, el próximo miércoles 2, anótenlo para 2 de diciembre, será la siguiente charla. Bueno,
Pues Gonzalo nos había dejado una pregunta que decía, si no podemos concebir un universo con bordes espaciales, ¿no debemos asimismo descartar que el universo tenga un comienzo y un fin análogos a bordes temporales? Bueno, no necesariamente. No afirmamos tampoco que no tenga bordes espaciales o que esa espaciosidad no esté limitada. La perspectiva, por supuesto, teórica de Einstein es que el universo es ilimitado pero finito. Esa finitud sí significaría límite. Eso no sería óbice para que efectivamente tenga un principio. Tampoco tenemos absolutamente claro el hecho de que fuera a tener un final. El final en el tiempo, claro. El final como gran desgarro tras esta expansión acelerada en la que estamos hoy, cuando no conocemos pues prácticamente nada de la materia oscura y absolutamente nada de eso que llamamos energía oscura, que debería existir para que podamos interpretar ese funcionamiento del universo y que presupuestamente es lo que está conduciendo hacia esa expansión acelerada que llevaría, pues ahora sí tendríamos que utilizar esa expresión, hacia la infinitud espacial. Al final de estas reflexiones, pues sí veremos la interpretación que Penrose, en sus últimas obras, Ciclos del Tiempo y Moda, Fe y Fantasía, pues nos exponen sobre la posibilidad de que nuestro universo, aceptando él como buen físico y gran matemático, la expansión acelerada actual, no se llegaría al gran desgarro final, sino que habría una especie de implosión o de Big Crunch otra vez que daría origen a un universo consecuente o consiguiente al nuestro, pero eso sí sería una especie de final del nuestro. Pero en fin, estas cuestiones serían las que trataríamos el último día cuando bajo el nombre de un supratiempo pudiéramos expandir nuestro concepto del devenir a los hipotéticos otros universos paralelos o preexistentes y consecuentes al nuestro. Pero desde el punto de vista de la espacialidad no hay ninguna objeción a que el universo haya tenido siempre un límite a lo largo de toda su historia. Lo que sí creemos saber, cuando en la ciencia me gusta por distinguir el creer en religión del saber en física, siempre me paro a mí mismo para decir sí, pero teniendo en cuenta que saber hay que interpretarlo como creemos saber, porque a lo largo de la historia ya hemos tenido muchos saberes distintos desde la física que hoy no son tales saberes. Pero en fin, separemos los creeres de los saberes, pero sabiendo que los saberes científicos son aproximaciones progresivamente más próximas a la realidad que pretendemos estudiar, pero que en gran medida y sobre todo en el ámbito de la cosmología creemos saber. Y creemos saber que el universo es finito, pero que sabemos que fuera de él no existe nada, creemos saber, y también creemos saber que no podemos llegar a conocer hasta el límite del propio universo. Bien, bueno, Gonzalo luego añadía que lo que quería decir es que no puede haber un principio que sea separador entre un tiempo anterior al universo, porque eso no existe ese tiempo anterior, y que por tanto el principio del universo es como algo completamente diferente de cualquier otro principio imaginable en relación a lo que estábamos comentando. Bueno, sin ninguna duda, desde el punto de vista de la física actual y de nuestra concepción religiosa, es absolutamente así. Sí. Pero si abrimos la posibilidad de que hubieran existido otras entidades u otros universos anteriores, pues no habría tampoco ninguna otra dificultad, ¿no?
Bueno, yo me uno también a esta pregunta que nos plantea Josep Porco, porque a mí me ha surgido también. Dice, la eternidad no sería para San Agustín un tiempo, no un tiempo indefinido, sino más bien estar fuera del tiempo. Que eso además facilitaría, esto lo añado yo, la acción de Dios en el mundo. Creo que sí, porque hablaba de distintos cielos. Distinguía los cielos, digamos, eternos, los de Dios, de los celestes del planeta Tierra, es lo que pudiera conocerse entonces, ¿no? Ciertamente, pero punto de partida de nuestro estudio del universo, es lo que he querido dejar claro, punto de partida es el conocimiento que desde la inteligencia que para los creyentes hemos recibido de Dios, que al mismo tiempo nos ha hecho libres y responsables, pues el principio claro, que se ha expuesto teológicamente ya en más de una ocasión y tendré oportunidad de desarrollar en unos próximos temas, pues es que no es que tengamos prohibido el acercarnos a Dios, al estudio del universo, sino más bien que nuestra inteligencia, nuestra libertad y responsabilidad nos impulsan a conocer el universo como obra de Dios, porque eso será medio para conocer mejor precisamente a Dios, creador del universo, ¿no? Un principio teológico que me parece fundamental y que no lo hemos tenido así de claro a lo largo de la historia. Sí, de acuerdo. Bueno, pues no tenemos más preguntas en el chat y yo creo que hemos además cumplido fenomenal con el horario. Yo agradecerte muchísimo, Paco, esta charla tan interesante que nos abre mucho el apetito para las que han de venir, y también pues espero que todos los que han estado hoy repitan los siguientes días. Nos anotamos el 2 de diciembre a las 7 de la tarde para la siguiente charla.